Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y las invito a que me acompañen en este espacio. Hoy entrevisto al doctor Jorge Ramírez Plasencia, profesor investigador y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Hablamos sobre la crisis de desapariciones en el Estado y en México. Comenzamos Perspectivas. La crisis de personas desaparecidas en Jalisco ha alcanzado niveles alarmantes, superando la capacidad de respuesta del Estado y de las instituciones encargadas de la búsqueda y localización de víctimas. El doctor Jorge Ramírez Plasencia, experto en violencia, crimen organizado y desaparición forzada, ha estado al frente de diversas iniciativas para abordar este problema desde la academia y la sociedad civil. Con formación en psicología, sociología y ciencias sociales, el doctor Ramírez Plasencia ha sido asesor parlamentario y director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, CED, de la Universidad de Guadalajara. Actualmente participa en el Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas, donde contribuye a la investigación y propuestas para enfrentar esta crisis. En esta edición de Perspectivas abordamos la situación actual de las desapariciones en Jalisco, las carencias institucionales y las acciones urgentes que se requieren para mejorar la respuesta estatal. Desarrollamos esta conversación como una especie de guía ciudadana para ayudar a la población a entender el fenómeno de las personas sin localizar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y le agradezco muchísimo al doctor Jorge Ramírez Plasencia que esté con nosotros en este espacio. Bienvenido, doctor. Gracias, Jonathan. Un placer estar aquí. Gracias también por interesarte por este tema y traerlo a discusión. Pues doctor, decidí invitarlo porque me parece que es usted uno de los académicos que trata con mayor seriedad y profundidad el tema de las desapariciones y sobre todo me interesa, como decía la introducción de este programa, que la audiencia después de esta conversación pueda tener con mayor pudiera tener mayor claridad sobre lo que representa el fenómeno de las desapariciones en Jalisco. Entonces, si le parece, me gustaría un poco comenzar por lo más básico y que suele ser confuso para muchas personas. Es decir, nosotros escuchamos términos como desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, ilocalizado, ausencia voluntaria. Es decir, las tipologías son muchas, pero uno como ciudadano, es decir, si yo quiero entender el fenómeno, doctor, ¿cuáles serían los conceptos básicos por los cuales debería yo iniciar a comprender? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que persona desaparecida en principio es una especie de síntoma, es una impresión que tiene un familiar, alguien cercano a una persona que dice, alguien debía de llegar, regresar, y no llegó, no lo encuentro, ¿no? Entonces, bajo esa impresión, en realidad, hay un fenómeno muy amplio de tipos de desaparición. Yo creo que para entenderlo podríamos pensar que toda ausencia de personas se divide en dos grandes bloques. Las personas desaparecidas involuntarias y las personas desaparecidas que lo hacen voluntariamente. Si pensamos en dos círculos, dos grandes círculos, tendríamos que verlos intersecados, cruzados, para decir, por un lado, hay en un extremo la desaparición involuntaria, ¿no? Que ahí tenemos que describir los accidentes, las personas no tenían planes de desaparecer, pero un infortunio, un problema de enfermedad mental a veces, los hace perderse, desaparecer. Sí. Y tenemos una desaparición involuntaria ligada a delitos, que esa es la cuestión preocupante. Eso en un extremo. En el otro tenemos las personas que se ausentan voluntariamente, ¿no? Algunos lo hacen calculadamente, aunque la autoridad quiere ver todo el problema ahí, ¿no? Los que planean desaparecer, que sí los hay. Sí, sí. Pero hay una zona gris en estos dos círculos grandes de lo voluntario y lo involuntario, que son las personas que escapan por situaciones de violencia, ¿no?
diversos tipos de violencia. Entonces lo preocupante y lo que hay que concentrarnos es en ese tipo de desaparición involuntaria ligada a delitos. Ahí es donde tenemos que fijarnos y es realmente donde está la preocupación. Y en este tipo de desaparición involuntaria hay dos delitos principalmente, ¿no? Es decir, el de desaparición forzada y cometida por particulares. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? La diferencia es si hay o no participación de la autoridad, de los funcionarios públicos. Cuando hay participación de un funcionario público, así sea a nivel de consentimiento, estamos hablando de desaparición forzada. Es más grave. Sí, más grave, y la cometen en México tanto los particulares como la autoridad. Esa asociación entre particulares y autoridad se puede considerar desaparición forzada. La cometida por particulares no hay esa intervención de pública, no de un funcionario público. Ese tipo delictivo no existe en México, incluso no es común en otras legislaciones, pero se tuvo que tipificar porque efectivamente hay una gran cantidad de desapariciones por particulares. Es decir, es este caso, ¿podría, por ejemplo, darme un caso emblemático? ¿Recuerda algún caso emblemático de desaparición cometida por particulares y forzada? Por particulares hay muchos con sentencia, uno los puede encontrar los expedientes ya públicos, En línea, sí. que son los feminicidios, por ejemplo. Los feminicidios es muy probable que terminen con sentencias por desaparición por particulares, y que es algo que ocurre entre parejas. Sí. Un ejemplo de desaparición forzada, pues prácticamente son la mayoría de las desapariciones violentas que hay en la ciudad, donde intervienen policías, ¿no? Tenemos muchos casos documentados, ¿no? Los hermanos Camarena en Ocotlán, donde hay evidencia, está sentenciado ya, que hubo participación de policías municipales. Y que mayormente son policías municipales los que participan, digamos, de manera directa, ¿verdad? Porque no sabemos si existen otros niveles de autoridad involucrados. Sí, suele ser, digamos, la cadena más débil, y hay muchos casos de policías municipales que son detenidos, procesados, sentenciados inclusive. Entonces, tendríamos que poner atención a estos dos tipos de desapariciones, ¿verdad? Particulares, cometida por particulares, y desaparición forzada. Hay un término que a mí me llamó la atención del coordinador estratégico de seguridad, y él habló en algún momento de ilocalizado o ilocalizada, que a mí me parecía como un punto, no sé si un eufemismo o un punto intermedio entre desaparecido, voluntario e involuntariamente. ¿Ese término existe? No, ese término no existe, y otros que han usado la autoridad, ¿no? Como el de ausencia voluntaria, que también le gusta al gobierno federal, lo ha usado para caracterizar lo que son en el fondo desapariciones forzadas. No existe ilocalizado, no existen ausencias voluntarias, no existe ya el de persona extraviada, que se usó todavía con Peña Nieto. Entonces, ¿Y por qué utilizan esos conceptos? Para no nombrar lo que es la realidad, que es legalmente el único tipo en Jalisco es personas desaparecidas. Así haya o no un delito detrás, se presume de entrada que esa persona está desaparecida y urge encontrarla, ¿no? Claro. Ahora, del total de desapariciones, ¿cuántas son voluntarias y cuántas son involuntarias? Es difícil saberlo, pero cuando eran voluntarias, que teníamos un problema, ya teníamos un problema de personas extraviadas, personas ilocalizadas antes del 2000, ¿no? Sí. El problema ahora es ese enorme contingente de casos de personas desaparecidas a la fuerza. Ahora, doctor, sobre un poco el contexto o la historia de las desapariciones, hace un momento me llamó la atención, usted dijo, no era común la desaparición cometida por particulares. Es decir, quiere decir que sí era común la otra, la desaparición forzada. Digamos, en un panorama general, ¿no? ¿Cuál es la historia de las desapariciones en México y cómo ha modificado eso, cómo se ha modificado eso en la última década, por ejemplo? Sí, siempre ha habido desaparición forzada en México, eso hay que tenerlo claro. Tenemos documentado con mucha claridad lo que ocurrió en el llamado periodo de la Guerra Sucia, ¿no? De los 70s, parte de los 80s.
es decir, el Estado mexicano, el ejército, cometiendo desaparición de personas, ¿no? Eso siempre ha existido. Y si uno hace una historia meticulosa, puedes encontrar casos, por ejemplo, en el golpe de Victoriano Huerta, perdón, casos de desaparición forzada. Entonces, eso ha existido, pero era una pequeña parte de las desapariciones, ¿no? La mayoría eran desapariciones accidentales, ¿no? Personas mayores que se extraviaban, niños que también tenían una violencia muy específica, que es la sustracción de menores. Pero, digamos, no era un problema público. De hecho, empezó a hacerlo hasta que tenemos esta oleada de desapariciones como delitos, ¿no? Que esto empezó a ocurrir desde hace qué fechas. ¿Cuánto tenemos con este problema? ¿10 años? ¿O 12? Empezó claramente en el 2010. Ajá. Y estamos metidos desde entonces, ¿no? 12, 14 años en el estado de Jalisco. En Jalisco. Y sobre las cifras, doctor, a nivel local, es decir, ¿cuáles son las cifras actuales de desapariciones? Que también hay mucho debate sobre el tema. Sí, las cifras oficiales en Jalisco hablan de 32,000 casos de personas desaparecidas y personas localizadas. De esos... ¿En qué periodo? Históricos. Históricos. Sí. Okay, históricos. De hecho, el primer caso es de 1942. Okay. Entonces, históricamente, de manera oficial en Jalisco hay 32,000 casos. Okay. De esos, 15,000 son personas que siguen desaparecidas, que no se les puede localizar. Claro. Y 16,000, 17,000 son personas localizadas, sobre todo en esta administración. De estos 15,000 sin localizar, ¿en qué periodo más o menos se son ubica? históricos, pero del La 2019 para acá son 9,000 casos. Es decir, en este sexenio 9,000 casos de 15 que hay. Exacto. En estos casi 6 años se han acumulado 9,000 expedientes, denuncias, reportes de personas que no podemos localizarlas. Es decir, pues es una barbaridad. Es una barbaridad. Están quedando pendientes aproximadamente 1,500, 1,800 cada año sin poderlos localizar. ¿Y sabemos de este universo si están relacionados con la comisión de delitos o desapariciones violentas? ¿O porque el gobierno dice, no, pues la mayoría son voluntarias? Tan hay un problema de delito detrás, de violencia detrás, que aún en las personas localizadas, estamos hablando de 2,500 personas que fueron encontradas sin vida, ¿no? Sí. Muchas de ellas, la mayoría, localizadas en fosas clandestinas. Ajá. Entonces, aún con las cifras de localización tenemos un tema de cómo se están localizando, ¿no? Sí. Entonces, imagínate ahora las personas desaparecidas que no tenemos noticia de ellas, ¿no? Claro. Hay claramente una causa de violencia muy, muy grande. Ahora, Jalisco es el estado con más desapariciones, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que no podríamos saberlo porque todos los estados se han dedicado meticulosamente a esconder sus datos. Jalisco entre ellos, pero no solo. Baja California tiene 12,000 expedientes que no ha regularizado nunca en el Registro Nacional. Chihuahua desde el 2019 dijo, no participo en el Registro Nacional, no ha subido ningún dato Chihuahua. Entonces, no sabemos exactamente. Claro. ¿Se podría decir que en el caso de Jalisco estamos en un punto crítico? ¿Y cómo se podría caracterizar o explicar ese punto crítico? ¿En qué consiste? Este punto crítico consiste en que se trata de un delito que está registrándose a tasas elevadas, que no se alcanza a dimensionar porque justamente el delito tiene como propósito y lógica que no quede registro, que no quede huella de que sucedió eso. Entonces, hay una desaparición constante que se está incluso acelerando, podríamos decir. Todos los datos de la zona metropolitana hablan de que el fenómeno está a la alza, cada vez quedan más personas desaparecidas. Hemos encontrado 2,500 personas asesinadas, muchas de ellas en fosas clandestinas.
Y eso yo creo que marca una situación de crisis muy, muy clara. ¿Y por qué en este momento justo está este fenómeno? ¿Qué ha cambiado o qué es distinto de hace 6 años? Lo que ha sido distinto es que ha habido 6 años de gracia para que estos grupos del crimen organizado, porque son los que están detrás de las desapariciones, logren asentarse, controlar, crecer. Se trata de una empresa en plena expansión territorial y también de dimensiones, ¿no? Como banda, como grupo criminal. Es decir, ¿y esto ocurre porque el Estado no quiere o no puede ponerles un alto? ¿O qué podemos inferir de eso? Yo creo que es un desastre la política de seguridad, la política de justicia, y ese desastre favorece la reproducción del fenómeno, ¿no? Claro. Yo creo que estamos hablando de un sistema colapsado. Nuestro sistema de seguridad pública y de justicia son inoperantes, ¿no? Entonces, decir que hay o no voluntad podría sobrar en medio de un derrumbamiento de estos aparatos, ¿no?, de seguridad. Y me imagino que se refiere, digamos, del aparato de justicia, se refiere a todo, es decir, y de seguridad, es decir, desde el policía que no previene hasta el fiscal o el MP que no persigue y el juez que no sentencia, ¿no? Es decir, es todo. Es todo, es un sistema corrompido hasta la médula, que los MPs, por ejemplo, establecen una cuota porque la investigación para cualquier delito avance. Claro. Los policías son primeros contactos, pero de las bandas del crimen organizado, son los primeros respondientes de sus intereses. Entonces, bajo estas circunstancias, lo único que hay que decir es que pues, no ha habido la voluntad, la capacidad de los gobernantes para recomponer esas estructuras. Ahora, doctor, esta pregunta la suelo hacer a menudo y siempre hay una pausa del entrevistado después de que la formulo, ¿no? Y tiene que ver porque es compleja, pero no sé si pudiéramos tratar de explicar, es decir, ¿por qué desaparecen? ¿Cuál es el propósito del crimen organizado? Es decir, no sé si quisiera compartirle, a ver, uno imagina, ¿no?, en su imaginario así como a lo mejor demasiado básico, que hay grupos del crimen organizado que llegan y se llevan a las personas, ¿no? Pero ¿para qué se las llevan, no? Es decir, o cuál es el propósito y por qué una persona desaparece, por qué hay 9,000 desaparecidos adicionales en este sexenio. ¿Solamente? Sí, es una gran pregunta, difícil de responderla. Mira, yo creo que hay dos lógicas muy claras que tienen que ver con la desaparición de personas. La primera es lo que podríamos llamar exterminio, que es básicamente el asesinato de rivales, ¿no? Cuando se trata de controlar un espacio. Es una lógica bélica completamente. Pues, ¿no? Una lógica bélica, exacto, y también de control social. Hay mucha desaparición para personas que cometen delitos menores o que hacen escándalo público. Hay mucho interés de estos grupos de que esas personas desaparezcan, ¿no? A ver, explíqueme más, ¿en qué sentido? Bueno, lo tratan como un asunto de limpia social. De hecho, los mismos miembros del crimen organizado lo manejan así, como un tema de limpia, ¿no? Pero en el fondo es controlar a la población, es, claro, digamos, someter a la población a los designios de un cártel, que tiene como primer propósito controlar el territorio, ¿no? Sí. Entonces, en esa lógica de control del territorio, hay muchas desapariciones que tienen como fin el exterminio. Es decir, las personas son privadas de la libertad y casi de inmediatamente son asesinadas. Y otra lógica es el reclutamiento forzado. En la medida en que la lucha entre los grupos criminales ha sido prolongada, intensa, se han quedado sin cuadros, sin reclutas para sus guerras. Entonces ha habido desde hace por lo menos 5 o 6 años una estrategia de reclutamiento forzado de jóvenes. De jóvenes. Sí. Y en ese sentido, doctor,
¿Eso explicaría en gran medida las desapariciones, o sea, las causas? Yo creo que sí, pero tenemos que tener en cuenta también que es un patrón que se ha generalizado. La desaparición forzada se ha vuelto como una actividad lucrativa, una técnica muy eficaz, entonces se ha venido adoptando para otra clase de delitos. Es decir, como que, a ver, póngame Por un ejemplo, puede haber desaparición forzada por particulares en la compraventa de una motocicleta. En principio eso no debería ocurrir, ¿no? Porque se trata, digamos, de un... Yo leí una sentencia sobre eso. Justamente, que a mí no me hacía nada de sentido porque es un par de chavos, que ahí en Tlajomulco, van y venden, o sea, uno de ellos pone en el anuncio para vender su motocicleta. El comprador le dice, te veo en el Oxxo, le dice a su amigo que si lo acompaña a vender su motocicleta, lleva la factura y desaparecen. Y los encuentran desmembrados en una fosa. Exacto. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? La lógica es que tienes la capacidad instalada para hacerlo. Tienes la experiencia, es muy fácil hacerlo. Entonces lo hacen como parte de una actividad. ¿Y por una moto? Por una moto, o por menos, por ejemplo, por una ofensa. Las riñas que se han saldado con desaparición, vamos, pleitos en cantina, donde alguien se topa con un criminal y el método de resolución de la disputa es desaparecerlos. Claro. Está documentado casos así. Que eso explicaría también en gran medida el problema, cómo ha crecido, ¿no? Exacto, la explosión de los casos tiene que ver con que se han sumado cada vez más lógicas de desaparición. A partir de que se buscan poco, no hay una persecución del delito, es muy barato en términos de costos. ¿Y sería posible como establecer más o menos como la tendencia, es decir, no sé si los porcentajes, pero al menos más o menos la tendencia de desaparición por exterminio, desaparición por reclutamiento forzado y este tercer fenómeno de desapariciones, digamos, como por razones absurdas que yo podría plantearlo así, es decir, porque pueden, porque nadie les hace nada, es decir, ¿en cuál se da en mayor cantidad y en menor cantidad? Yo creo que tiene que ver la evolución de los grupos criminales. ¿Sí? Comienza siendo desaparición por exterminio, cuando logran controlar un territorio, tiene que ver más con una lógica de reclutamiento forzado. Claro. Sí. Son las... Sí, ahora también en Jalisco sucede, en la zona metropolitana, que es también una zona muy conflictiva. Es decir, por más dominio que llegue a tener un cártel, no lo tiene completamente. Hay pandillas, hay grupos violentos por sí mismo, hay pequeñas fracciones de otros cárteles rivales que están generando mucha violencia también. Claro. Ahora, se habla, bueno, si le parece, doctor, vamos a una breve pausa, me están pidiendo que vayamos a una breve pausa para seguir platicando con usted sobre el tema, porque también otro tema que quiero preguntarle, que lo dejo planteado para el siguiente bloque, es esta idea, que incluso es políticamente incorrecta cuando se plantea, de que toda desaparición está ligada a un hecho delictivo, ¿no? Toda desaparición violenta en donde la responsabilidad, el gobierno suele atribuirla a la propia víctima, ¿no? Es decir, en algo estarás metido, ¿no? Me parece que ese es un tópico recurrente en estas discusiones que vale la pena que abordemos. Claro, sí. Si les parece, vamos a un corte. Estamos con el doctor Jorge Ramírez Plasencia, profesor investigador y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Hablamos sobre desaparición de personas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Jorge Ramírez Plasencia, profesor investigador y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Hablamos sobre el fenómeno de las desapariciones y bueno, hacíamos en el anterior bloque un recuento de los tipos de desapariciones que existen, las causas, es decir, hablaba el doctor de
que puede ser por exterminio, es decir, exterminar a grupos rivales. La otra razón tenía que ver con reclutamiento forzado y una tercera razón que es porque simplemente pueden hacerlo los criminales para resolver otro tipo de conflictos o incluso ligados a otros delitos. Y le planteaba yo en el anterior bloque, doctor, esta idea que es muy recurrente también de la autoridad al decir, bueno, si desapareció es porque estaba ligado a la comisión de un delito. La mayoría de estas desapariciones de estas personas que desaparecen están ligadas a la comisión de delitos, y eso qué significaría o cómo deberíamos asumirlo de ser así. Es difícil resolver ese punto desde el hecho de que no tenemos datos, ¿no? Hay un problema de opacidad en general con todo el tema de las desapariciones y no hay, digamos, una información suficiente. Lo que sí es claro y es innegable es que cada vez las víctimas tienen otros perfiles. Incluso podríamos decir que una buena cantidad de víctimas actualmente son al azar. Y eso lo ha vuelto muy terrible el tema. Es decir, simplemente una persona puede ir deambulando en la calle, encontrarse con un grupo que está haciendo levantones y ser privado de la libertad simplemente porque se encontraron, ¿no? Sí. Entonces esas personas obviamente no tienen ninguna relación con la criminalidad, Claro. simplemente eran víctimas circunstanciales. Claro. ¿No? Ahora, Hay muchos casos así. Ahora, doctor, ¿por qué eso ocurre particularmente en Jalisco? Digo, hay, decía hace un momento que no tenemos cifras de otros estados, pero a ver, es claro que Jalisco tiene un problema mayormente en relación a otros estados, pero ¿por qué Jalisco? ¿Qué hay en Jalisco en particular que ocurra aquí esto? Lo que hay en Jalisco es que es el asiento, la sede del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y los estados que han sido cabezas, sedes de los diferentes cárteles han tenido problemas de desapariciones muy fuertes. Tamaulipas, con el Golfo y luego los Zetas particularmente. Claro. Sinaloa, con el cártel de Sinaloa, tiene un problema de desaparición fuerte. Michoacán, con la familia michoacana. Baja California, con los Arellano Félix. De hecho, los Arellano Félix empezaron en los 90s con el proceso. Buena parte del famoso pozolero era activo en los 90s y principios del 2000. Claro. Entonces, esta clase de desapariciones están ligadas a la actividad de un grupo poderoso, como en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Doctor, ahora, en el caso de los impactos de este delito, ¿no? ¿Cuál es en su opinión, la sensibilidad de la sociedad en estos momentos al fenómeno? Porque hubo un momento en donde parecía no ser muy visible y después a mí me dio la impresión de que la sociedad misma se hizo consciente, pero no sé si en estos momentos hemos llegado a otro punto distinto a ese. Estamos, yo creo que en un punto de fatiga extremo. Se trata de un problema que tiene 12, 14 años, muy activo, muy presente en Jalisco. Y podríamos decir que ahora hay una especie de cansancio social, ¿no? De saturación y también de un temor creciente que hace que las personas no tengan mucho interés en informarse, en darse cuenta. Es mejor no saber nada, incluso con creencias supersticiosas de que el que sabe atrae el problema. Entonces, esas estrategias están presentes defensivas contra la angustia que hay. Que genera. Y entonces, ¿en qué nota usted eso y qué consecuencias tiene este tipo de reacción de la sociedad? Hay muchos indicios de esa angustia que genera el tema y ese cansancio. En términos cotidianos uno lo experimenta todo el tiempo, que prácticamente es un tema marginal, nadie quiere tratarlo. La verdad es que, salvo unos medios y unos periodistas muy comprometidos y muy valientes, el tema prácticamente estaría ausente de las noticias, ¿no? Claro. Y las consecuencias es que eso refuerza nuestra indefensión, ¿no? Tenemos un gobierno que ha sido omiso, ¿no? Durante estos 6 años a nivel federal y a nivel local,
que han dejado que el problema crezca, y eso, digamos, refuerza esa fatiga o desentendimiento social que hay sobre el tema. ¿Y hay algo que se pueda hacer o qué ve usted como salida o alternativa a ese fenómeno? Yo creo que no hay más que seguir insistiendo. Por fortuna se mantienen también algunos colectivos muy, muy presentes, muy firmes. No hay otra manera más que seguir presionando para que el tema se haga más visible, se tome más en cuenta, ¿no? Ahora, sobre la respuesta institucional, doctor, a ver, el anterior gobierno creó una Fiscalía de Desaparecidos, se han aprobado nuevas leyes locales y federales para atender el fenómeno. Recientemente, digamos, el gobierno del Estado ha hablado de cómo construyó un centro de atención para las víctimas indirectas, cómo ha aumentado el presupuesto, digamos, todos los esfuerzos institucionales. Hasta este punto, ¿cómo los evalúa y qué resultados han dado? Yo creo que son avances, pero aún, a pesar de lo que se pueda enumerar, y de hecho se puede traer a colación los millones que están destinados al gasto, son 600, 700 millones de pesos que se invierten cada año en el tema de la desaparición de personas, pero el problema es que se trata de un problema que ha rebasado la capacidad del Estado. Es un Estado que no ha podido generar una respuesta contundente, ¿no? En la medida en que está conectado, digamos, con lógicas de violencia que no se han querido enfrentar, ¿no? Detrás de las desapariciones que preocupan en Jalisco está el crimen organizado. Entonces, en la medida en que el crimen organizado no ha sido atacado, disminuido, las desapariciones se mantienen, ¿no? ¿Y cuáles serían las competencias en este caso del municipio, del Estado, de la Federación? Es decir, porque también se echan mucho la bolita sobre quién es el responsable de atender las causas de este fenómeno. En realidad son todos ellos, pero hay siempre un discurso de no asumir, digamos, el problema. Lo que ha sido en general es una respuesta de ocultamiento, de maquillaje, de silenciamiento de todo el tema, ¿no? De todo el tema. No se menciona absolutamente nada lo que ocurre, ¿no? Claro. Ahora, hay también como parte de esta fatiga que usted menciona, Sí. cansancio, también me he dado cuenta que existe o llega a haber incluso momentos en donde ya el fenómeno se convierte en un motivo político o en una especie de pretexto para atacar políticamente o usar políticamente el fenómeno. Ese problema también lo identifica usted digamos, en las discusiones públicas con respecto al fenómeno. Recientemente un líder de un colectivo, ¿no? Estaba inscrito como candidato a diputado en una lista de un partido, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿hasta qué punto, doctor, también eso se puede politizar y convertir en otra cosa distinta al problema de víctimas y desapariciones cometidas por delitos? Fíjate que yo más bien veo lo contrario, que los mismos actores políticos tampoco quieren interesarse en el tema. Yo creo que es necesario que lo politicen más. Son demasiado cautos con un problema que deberían de asumir de manera más seria. Sí. Yo creo que también ellos les angustia el tema. Sí. No saben cómo tratarlo tampoco, la oposición. ¿Y a qué se debe, doctor, que no hemos podido como atenderlo? Es decir, ¿es falta de capacidad, falta es decir, ¿dónde están las causas para que no podamos atender teniendo tantas leyes, teniendo presupuesto? A mí me da la impresión de que el gobernador, en este caso, al menos en lo que expresa voluntad de atender el problema. Yo creo que lo que ha faltado es un acuerdo nacional claro, un mensaje muy claro de que este problema debe parar y actuar en consecuencia. Claro. No hay un acuerdo entre los diferentes actores políticos, entre los diferentes niveles de gobierno para frenar las desapariciones. Mientras no haya ese acuerdo, va a seguir
existiendo. ¿Hay alguna reforma pendiente o necesaria o urgente que identifique usted, doctor? No, como reformas, no, lo que hace falta es la voluntad política, ¿no? Para decidirse a enfrentar este problema. Este ¿no? fenómeno. Y en el caso, por ejemplo, de las policías investigadoras, las fiscalías, ¿cómo se debería atender el problema? Es decir, ¿hay formas de prevenirlo? ¿Se puede prevenir? ¿La tecnología podría ayudar? ¿O castigando a los responsables? ¿O cómo podríamos empezar a disminuir este problema teniendo en cuenta que son ya 9,000 casos en este sexenio? Ese es el punto, que ha faltado una política eficaz para combatirlos, ¿no? Y de entrada no hay una voluntad de frenar esto. En la medida en que hay esa tolerancia con el crimen organizado, ¿no? Por diversas razones, el fenómeno ha crecido. Y eso es lo que se necesita construir en este próximo administración. Ahora, hay un concepto, no sé si usted lo conoce, pero es un libro que yo leí hace tiempo, se llama Los cárteles no existen, ¿no? De Oswaldo Zavala, un sociólogo. Sí, creo que sí, era periodista y luego se hizo sociólogo. Pero bueno, un poco, doctor, me da la impresión de que la idea de que existen cárteles o grupos del crimen organizado un poco elimina de manera implícita la idea de que el poder político, el poder económico también está entrelazado en ese fenómeno. Es decir, es como los bárbaros ellos, ¿no? Los cárteles, y nosotros los buenos, el Estado, los ciudadanos. Pero esa división no es tan tajante, ¿cierto? Exacto, tienes mucha razón. Realmente tenemos que pensar en redes, ¿no? Que abarcan al sector público, que abarcan a criminales y que abarcan también a la sociedad, a empresarios, ¿no? a políticos que están cooperando, que colaboran, se benefician de esa actividad criminal, ¿no? Tenemos que pensar pues, en una gran extensión de sujetos asociados de muchas maneras, ¿no? ¿Y de qué manera podría beneficiarse, por ejemplo, un político o un empresario con un fenómeno así? Lo que pasa es que, mira, también hay que entender que las desapariciones, cuando tienen como fin el reclutamiento, es un motor muy poderoso para la misma criminalidad. Es decir, la desaparición es un insumo de la economía criminal, ¿no? Entonces, sin esos componentes sería difícil que haya escalado las economías ilegales como ahora. O que, por ejemplo, los cárteles estén planteándose el control de las minas, ¿no? El despojo como parte de sus actividades criminales, ¿no? Claro. De lo que usted ha estudiado, ¿qué tanto ha diversificado el crimen, digamos, como sus ingresos y sus rubros de explotación para tener dinero? Se pueden enumerar varias cosas, pero tenemos una ilustración muy clara con los call centers. Los casos, por ejemplo, del año pasado, donde jóvenes fueron desaparecidos y luego encontrados muertos, que eran, digamos, empleados esclavos de un negocio que tiene una característica muy sofisticada, ¿no? Una extorsión, un fraude que se practica transnacionalmente, ¿no? Claro. Ese es uno de los negocios. Otro de los negocios que se ha documentado es el despojo, ¿no? de propiedades de personas que son engañadas o que se alteran los títulos de propiedad. Claro. Y quedan, ¿no? a disposición de estos criminales. ¿Y el fin de todo esto es el lucro al final? Es decir, ¿es el dinero lo único que buscan? Sí, es el dinero, pero hay algo que no hemos mencionado mucho, y es que la desaparición en estos tiempos, en Jalisco sobre todo, se realiza con un exceso de violencia. Claro. Una violencia que en principio no es comprensible, pero que se ha vuelto, digamos, como el lenguaje, el modo cotidiano en que opera
esta criminalidad. Claro. Hay una violencia excesiva, ¿no? Hay que conectar muchas de las desapariciones con las prácticas de descuartizamiento que comentábamos hace rato, ¿no? Claro. Que ese fenómeno también me llamó mucho la atención. No sé si recuerda el caso de Lagos de Moreno, que dejan de estos chavos desaparecidos, estos jóvenes, que incluso circula un video Sí. en donde los ponen a pelear entre ellos, a una especie como de circo romano. Sí. Y parte de lo que explicaban en algún momento de ese hecho es que también, es decir, lo hacen, pueden hacerlo además de reclutamiento forzado, además de exterminio, puede ser por diversión simplemente. Es decir, Sí. ¿qué explica que lleguen a ese punto? Efectivamente hay diversión, hay motivos de diversión, hay motivos a veces mágicos, religiosos, de prácticas vinculadas a la ¿también? santería, al culto a la Santa Muerte también, ¿no? Claro. Está también asociado a dinámicas de competencia entre los mismos sicarios, ¿no? Para ver quién es más cruel, a ver quién tiene más capacidad, ¿no? Aguante. Claro. Y todas esas lógicas se combinan para producir estos horrores que son indescriptibles, ¿no? Claro, claro. Rara vez captados en video, ¿no? Al menos en cuanto a personas como estos jóvenes que no tenían, digamos, Que no tenían... nada que ver con estos grupos. Que ¿no? también en ese caso de Lagos de Moreno parecía un poco inexplicable, es decir, nunca hubo una causa por la cual hubieran desaparecido, ¿verdad? No se ha establecido el móvil claramente, pero Lagos de Moreno y toda la región norte es una zona con mucha violencia de este tipo. Hay muchos homicidios y desapariciones. Las tasas más altas se localizan ahí en esa zona. Hablaba también de otro fenómeno, decía, una zona gris al principio, de causas de desaparición que estaban también vinculadas a delitos, por ejemplo, como la trata de personas, es decir, eso, ¿y qué otros delitos asociados podríamos ejemplificar? Sí, eso también tiene que ver, hay que distinguirlo en el caso de las desapariciones, que hay diversos delitos que no tienen que ver propiamente con la desaparición forzada, que se configura como delito en la medida en que la persona se abstiene o se niega a informar el paradero de la persona que estaba bajo su custodia. Y entonces hay una desaparición, por ejemplo, ligada a feminicidios, a secuestro a corrupción de menores, una desaparición vinculada a los conflictos en la pareja, ¿no? Claro. Que se conoce como sustracción. Sí, también generan una tipología de desaparición. Claro. Oiga, doctor, ¿y ahorita qué línea de investigación está trabajando o qué tema está trabajando, alguno en especial? Desaparición. Sí, digo, pero ¿algún aspecto puntual de alguna arista? No, lo que ha sido básicamente la preocupación es tratar de establecer cuál es la dimensión cuantitativa del problema. Ese es su... Sí, ahorita la idea pues, ha sido revisar la estadística pública para ver cuáles son las cifras más acertadas que podríamos tener, más confiables. ¿Cuáles son las fuentes para poder establecer la estadística? Es decir... Básicamente ahora son los datos públicos, ¿no? Que hay que tener, digamos, un cuidado permanente porque están permanentemente... Porque cambian, ¿no? Cambian y además totalmente manipulados, ¿no? Claro, claro. Hay claramente se puede documentar, se puede probar, una intencionalidad de alteración de los datos. Oiga, doctor, y finalmente después de esto, digamos, estamos en esta situación, más o menos hemos caracterizado el problema de las desapariciones, pero ¿qué sigue? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Va a cambiar el sexenio? Hay una nueva presidenta, viene un nuevo gobernador, pero en su opinión, ¿qué sigue después de esto? Pues la única posibilidad que tenemos es que estas próximas administraciones se comprometan a una política anticártel, una política anticrimen organizado de verdad.
no lo han hecho, no lo hicieron en este periodo, y sin ese componente va a ser difícil avanzar en el problema de las desapariciones. ¿Qué sería o qué significa una política anticártel? ¿Qué elementos debería contener? Básicamente el intento y la decisión de recuperar los territorios, ¿no?, que ahora tienen bajo su poder, que implica desarticular también estas redes, ¿no? Vamos a atacarlos como grupos fuera de la ley, ¿no? No necesariamente significa esto recuperar políticas de confrontación, pero hay que desmovilizarlos de alguna manera, ¿Y ¿no? cómo los desmovilizas si no es confrontándolos? Bueno, hay mecanismos de justicia transicional que no se han emprendido, y eso debería de explorarse más, ¿no? ¿Qué es la justicia transicional? Bueno, significa una justicia específica para un momento donde hay un acuerdo de paz, ¿no?, que implica desmovilizar estos grupos como agentes violentos, ¿no? Es decir, algo así como lo que pasó, digamos, guardando las diferencias y todo, pero en Colombia, ¿no? Es decir, establecer una serie de normas o de leyes para atender de manera emergente el problema, ¿no?, y solucionarlo, algo así, ¿no? Sí, aunque en Colombia tienen una ventaja, digamos, para hacer justicia transicional, porque es una violencia sobre todo política la que está detrás. En México no hay una violencia política como tal, hay una violencia criminal. Entonces, ese es el punto. En Colombia también está discutiéndose hasta qué punto la justicia transicional hay que pactarla o llevarla con gente que son criminales. Claro. Ahora, en algún momento yo veía que se hablaba del fenómeno de la criminalidad y las desapariciones aquí en México y en Jalisco, pero al final, doctor, usted me decía, lo que buscan es el dinero, ¿no? Eso es digamos, como en gran medida o en mayor medida su objetivo, ¿no? Pero a ver, una sociedad, ¿no?, con un modelo de consumo como el que tenemos, ¿no?, es decir, una sociedad que además las políticas económicas están orientadas a extraer, a lucrar, a generar ganancias, es decir, ¿cómo vas a cambiar una lógica criminal que busca el dinero por sobre todo cuando la propia sociedad está orientada hacia ese mismo objetivo? ¿Me explico? Es decir, sin un modelo social distinto, ¿es posible atender este problema? Sí, yo creo que hemos fracasado más bien en combatir la violencia, las múltiples formas en que se manifiesta la violencia. México ha sido muy tolerante a la violencia desde siempre. Entonces necesitamos un plan para una pacificación general que implica cambiar muchísimas reglas implícitas, instituciones, políticas. ¿Hay algún ejemplo en otra región o país que haya ocurrido algo similar exitosamente, es decir, que lo hayan resuelto? ¿O lo más cercano? Todos los países, menos América Latina, menos los países de América Latina. Sí, ¿como cuál, por ejemplo? Bueno, todos los países europeos, ¿no?, han logrado, digamos, transitar de sociedades muy violentas que lo fueron hace siglos. Sí. Y que adoptaron mecanismos para controlar esa violencia, ¿no? Menos aquí. Menos en América Latina. América Latina es la región más violenta del planeta. ¿Y por qué aquí no es posible? ¿Qué es nuestra...? Problemas de formación del Estado podrían ser de largo plazo, ¿no?, de las formas en que en el siglo XIX se estableció la institucionalidad del Estado. Algunos autores afirman eso. Ajá. Procesos de largo plazo que hemos dejado crecer durante todo el siglo XX, ¿no? ¿Usted es optimista o pesimista sobre lo que sigue? No sé, yo lo que creo es que si no hay un compromiso firme, una claridad, una contundencia de ver que el problema está fuera de control y que cada vez, digamos, se ha vuelto más generalizado y violento, no vamos a resolver nada. ¿Usted cree que la autoridad tiene esa claridad? Es decir, ¿el gobernador tiene esa claridad? ¿Y el presidente? Sí, pero son cínicos, ¿no? Es decir, lo saben, pero no lo reconocen, ¿no? Claro. Tienen otra versión de la realidad. Están perfectamente enterados. Vamos, cualquier persona que vaya a mediodía a la fiscalía, una mañana va a ver una multitud ingresando denuncias de desaparición, puede escuchar los relatos y son relatos de verdad horrorosos. Claro. Entonces el problema está ahí y es grave,
pero ha faltado... Lo saben, pero deben reconocerlo públicamente y hacer algo al respecto. Exacto. Claro. Sí, este gobierno nos falló incluso en el sentido de comunicarnos lo que estaba ocurriendo. Y hablamos Nunca nos alertaron. ambos gobiernos, ¿verdad? El federal y el estatal. Los dos, sí. Bueno, doctor Jorge Ramírez Plasencia, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en este espacio. Mucho. Gracias. Platicamos con el doctor, profesor investigador y jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara sobre el fenómeno de las desapariciones. Gracias por habernos sintonizado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.